Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Espero que bien, todos contentos en casa, reunidos en armonía en este domingo y esperando la palabra para el día de hoy. Antes de iniciar, quiero agradecer por todas las felicitaciones que recibí el día de ayer en mi cumpleaños, en donde recibí muchas muestras de agradecimiento, muchas muestras de simpatía y de cariño del pueblo, y les doy las gracias a todos. Me llamó mucho la atención una llamada a través de Zoom que mi hermana Jimara con Daniel, Dora y otros hermanos que estuvieron allí, la hermana Felicita y la familia. Estaba también mi hermana Cristina y otros hermanos que de manera muy gentil me llamaron mediante Zoom y estuvimos allí dialogando y conversando. Me mostraron muestras de cariño y les agradezco a todos y a muchas otras partes, a muchos otros hermanos que el día de ayer me llamaron para felicitarme en mi cumpleaños, un año más de vida que el Señor se ha placido en otorgarme. Espero que me des muchos más para poder seguir sirviéndole. Así que les doy las gracias. Gracias, los amo a todos en el amor del Señor. Pero aquí estamos. Aquí estamos para traerles una palabra más, una enseñanza más que nos acerca a Jesús, que nos acerca a las cosas de Dios. Y hoy quiero hablar de un tema que nos atañe a todos. Porque vivimos en un mundo en donde a la gente le gusta juzgar a los demás. ¿Conoce gente que le gusta juzgar y criticar a los demás? Y la Biblia, como yo les he dicho, no hay ningún tema que escape de la Biblia. La Biblia menciona sobre todo este particular. Jesús nos habló de manera clara y contundente sobre el hecho de juzgar a los demás, sobre todo sin tener conocimiento de causa, porque hay mucha gente que suele criticar y juzgar a los demás sin ni siquiera conocerla. Pero vamos a hablar de este tema. Este es un tema que seguramente usted conoce. Yo espero que usted no sea de esas personas, pero seguramente usted conoce gente que le gusta juzgar y criticar a los demás. Y este es un tema que Jesús trató de manera abierta y contundente, clara, para que nosotros supiésemos qué opina Él o qué ve, cómo ve la Biblia a las personas que les gusta juzgar y criticar a los demás. Para eso, vamos en su Biblia, acompáñeme al libro de Mateo. Vaya al libro de Mateo capítulo 7. Mateo 7. Vamos a leer los 6 primeros versículos. ¿Ya llegó a Mateo 7? Dice así los primeros 6 versículos. Hablando Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Como usted podrá observar en la lectura de estos versículos, Jesús comienza a tocar el tema relacionado con nuestra relación con los demás. Y nos enseña que debemos tener cuidado cuando juzgamos a las demás personas, porque en la medida en que juzgues también lo serás tú. Jesús nos enseña que todos tenemos una vara de medir, todos tenemos una cinta métrica con que medimos a las demás personas. Pero Jesús nos enseña que esa medida que tú tienes contra las otras personas se volverá en tu contra,
se volverá en tu contra, porque la Biblia dice que de la misma manera con que midas, serás medido también, serás juzgado también. Y por eso Jesús nos enseña que debemos tener mucho cuidado con eso de hablar de las otras personas, de criticar a la gente que no conoces, de hablar mal por hablar mal de la gente. Usted seguramente conoce personas y tal vez le viene a su mente personas que tienen esa pésima costumbre de juzgar a los demás en la mayoría de los casos sin conocerlas siquiera. Ni siquiera las conocen y sin embargo emiten juicios de valor qué penoso es después de darse cuenta que lo que hablaron era mentira, no era cierto. Qué penoso por querer recoger después cuando te has referido mal a alguien sin tener conocimiento de causa, ¿no? Y en estos versículos hay algunos puntos que queremos emitir las respuestas correspondientes para que tengamos cuidado en esto, amado hermano. Primero que todo debemos aplicar una sabia discriminación. Aquí muchos se confunden porque muchos creen que no se nos está permitido evaluar ciertas situaciones. La Biblia no dice que no debemos evaluar. La Biblia no dice que no debemos emitir ciertos criterios con respecto a cosas que sabemos que no son correctas para ponerlas en conocimiento de quienes la están realizando, ¿no? Y el Señor no nos dice, el Señor no nos está diciendo que no debemos juzgar en un cierto grado a las personas siempre y cuando tengamos la convicción que la conducta que están realizando no es correcta ni agradable a Dios. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿no? Pero la Biblia nos enseña, de acuerdo a las palabras de Jesús, cómo puedes ver tú la paja del ojo de tu hermano si en tu ojo hay una viga, si en tu ojo hay un tronco, si en tu ojo no puedes ni ver por la cantidad de troncos que tienes en tu ojo. Sin embargo te atreves a juzgar y a querer sacar, como dice Jesús en esa metáfora, sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo siempre he dicho que cada vez que escucho personas juzgando a otras, lo primero que me viene a la mente es: ¿será que no tiene espejo en su casa? ¿Será que no hay un espejo donde se pueda mirar para autoevaluarse antes de atreverse a hablar mal de manera abierta y desmedida de otras personas? Pero lamentablemente vivimos en un mundo en donde eso se da mucho y en donde nadie escapa de los prejuicios de otras personas, ¿no? Por eso la Biblia nos habla de manera contundente sobre este tema y yo quiero profundizar en eso para que esperando que después de esta palabra usted tenga mucho cuidado al momento de emitir conceptos negativos con respecto a otras personas. Sin embargo, la Biblia también nos anima a que si la persona no está haciendo bien, si la conducta que tú conoces va en contra de lo que la Biblia enseña, entonces la Biblia nos enseña a que debemos acercarnos al hermano para poder ponerle en aviso de las malas acciones que está llevando a cabo, ¿no? Esa es otra cosa que juzgarla, por general sin conocerla, despotricar de gente que no conoces su intimidad, no conoces su trayectoria, no conoces su vida. Sin embargo, te atreves a emitir juicios negativos de ella, y son cosas que Jesús condena. Vaya, por ejemplo, a lo que dice Juan. Vaya ahora al libro de Juan, capítulo 7. Juan 7, versículo 24. Juan 7, 24 dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Me encanta este versículo. No juzguéis por las apariencias. Mucha gente hace eso. Sino juzgad con justo juicio. Me encanta.
Mira lo que dice también Primera de Corintios 2:15. Ve un poquito más adelante. Primera de Corintios 2, versículo 15, que dice así: en cuanto al espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Voy a repetirlo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La persona espiritual debe saber evaluar, debe saber emitir criterios, debe saber escoger entre lo bueno y lo malo, y sobre todo juzgar, como dice la palabra en Juan 7:24, juzgar con justo juicio. Es una de las cosas de las cuales me cuido mucho, amado hermano. Y el que me conoce lo sabe. Yo puedo escuchar de alguien que me habla de otra persona y no me atrevo a emitir juicios hasta que no haga la investigación correcta, antes de darle la oportunidad que la persona me dé su parte. ¿A qué me refiero? Antes de emitir criterios, debemos tener todas las herramientas a mano, ¿no? Ya después que tú tengas todas las herramientas a mano y tienes convicción de las herramientas que tienes, entonces puedes emitir un juicio de valor, ¿no? Y al emitirlo, también tener cuidado, ¿no? Pero tenemos personas, mi hermano, que despotrican abiertamente, no les consta y se desbocan a hablar de la gente, la destruyen, y al final, cuando vas a ver, no era así. Toda la información que dio fue distorsionada, horrible, ¿no? Y son cosas que dañan vidas, dañan amistades, dañan testimonios y dañan una vida, porque la persona que tiene esa tendencia es una persona que todo el mundo desecha, nadie quiere estar cerca de él ni de ella, porque le temen a la boca que tiene. ¿No conoce gente usted a quien le teme por la boca que tiene cuando la abre, lo que sale de ella? Bueno, así Jesús nos enseña que debemos tener cuidado con eso. Mire lo que dice Primera de Juan. Vaya conmigo a Primera de Juan, más adelante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Biblia lo dice. Ten cuidado. Ten cuidado. Hay que sopesar. Una de las cosas que he aprendido, mi hermano, es: mira quién es el que te está hablando. Fíjate bien quién es la persona que despotrica de otra. Porque la persona sabe, tiene cuidado de cómo habla. Una persona que despotrica de otra, tú sabes que tienes que tener cuidado allí. Porque el sabio cuida sus palabras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira lo que dice Mateo 7. Volvamos a Mateo. Mateo 7:15. Mateo 7:15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y cualquiera que lee este versículo dirá: pero pastor, usted me acaba de decir que no debemos juzgar. Y Jesús está hablando de que debemos tener cuidado con falsos profetas y con lobos rapaces. Mi hermano, la respuesta de eso está en el versículo que sigue, en el versículo 16. Y la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Mi hermano, los frutos que tú des hablarán de ti. El que da buen fruto será comedido a la manera de hablar, de manera de emitir criterios, ¿no? Porque es una persona que da fruto. Normalmente la persona que habla así, obsérvala para que veas. Obsérvala. La Biblia no se equivoca. Los frutos hablan de la persona, incluso en tu manera de hablar. Los frutos hablan de ti, donde quiera que te muevas, donde quiera que te desenvuelvas. Por eso, amados, debemos cuidar nuestras palabras, debemos examinar nuestras acciones y basarlas siempre conforme a lo que dice la palabra de Dios. Mi hermano, hay ciertas cosas que son malas sencillamente porque la Biblia lo dice. Hay cosas que están en la Biblia que abiertamente te dice que son conductas inapropiadas. La mentira,
la envidia, el engaño, el egoísmo, el odio, el asesinato. Incluso podemos hablar también de la fornicación, el adulterio. Todas esas son conductas que la Biblia dice que no son correctas, que no debemos realizarlas, ¿no? Y cuando tú tienes convicción, tienes conocimiento de manera contundente de que alguna persona está incurriendo en alguna de estas conductas y tú emites un juicio de valor moderado, mesurado, en el momento y a la persona correcta, de forma correcta, entonces nadie podrá decir que estás juzgando mal, porque son juicios que ya Dios hizo de cada una de esas conductas y que están en la Biblia y que nos enseñan que son conductas no agradables a Dios. Por lo tanto, cuando tú llamas algo que es pecado, pecado, no es que estés juzgando a la persona, simplemente porque ya Dios juzgó esas conductas y ya Dios estableció que no son conductas apropiadas y que están en la Biblia. Y si tú haces un juicio de valor, haces una evaluación de una persona y que tienes convicción de que están incurriendo en mentiras constantemente, en envidia, una persona que está en algunas de estas conductas que mencioné, al tú emitir un juicio, no estás juzgándola, sino que estás respaldando algo que ya está en la palabra de Dios y que Dios tiene como pecado. Pero claro, tienes que saber con quién vas a hablar, de qué manera lo vas a hablar. Lo correcto es que busques a la persona y no que te pongas por ahí a estar fomentando lo que llamamos en panameño bochinche, diciéndole a todo el mundo, cuando lo correcto es, si tienes la confianza con la persona, acércate y de la manera más correcta, apropiada, en el momento y lugar apropiado, abordar el tema, ¿no? Eso es lo correcto y lo sabio. El problema es que cuando Dios habla de las personas que juzgan mal, normalmente lo que hacen es fomentar bochinches. Van a todos lados menos a la persona indicada, comienzan a hablar, dicen lo que es y un poquito más, ¿no? Y cuando el asunto revienta, hay un montón de verdades y mentiras, que es lo que critica la Biblia, de no juzgar de manera apropiada, ¿no? Y hay un versículo que me fascina, que está en Levítico. Hay un versículo que me encanta mucho a este respecto. Vaya conmigo al libro de Levítico para que lo veamos. Vaya a Levítico capítulo 19. Levítico 19, 17. Mire lo que dice este versículo. Levítico 19, 17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Lo primero que Dios nos enseña es, si una persona está realizando una conducta que no es correcta, Dios te dice, no aborrezcas a tu hermano en tu corazón. De salida te dice, no lo aborrezcas. Y dice, a continuación dice, razona con él o con ella, razona con la persona. Es decir, acércate a la persona. Primero, no pongas odio en tu corazón por lo que está haciendo, ¿no? Sino razona con él para que no participes de lo que está haciendo. Así dice la Biblia. Me encanta ese versículo. Y cuando tú buscas a las personas que hacen juicios negativos de otras, totalmente alejado de lo que dice la palabra, totalmente alejado, van con resentimientos, se creen más perfectos que los demás, se creen ellos más dignos que la persona que comete el error. Y mi hermano, yo he aprendido que mi hermano, cuando yo llegué a la iglesia, llegué, y yo lo he dicho ya, lleno de pecados, pensé que mi vida era como yo decía que era, y la palabra y las personas me fueron enseñando y me fueron moldeando, y los cambios se fueron dando en mi vida, ¿no? Y por eso cuando personas llegan a la iglesia con dificultades y pecados, lo peor que podemos hacer es juzgarla. Es decir, que no sé qué, que viene el pecador, que al infierno. Mi hermano, la palabra y la experiencia me ha enseñado a
tratar a la gente con mansedumbre. Levántalo con mansedumbre. Tengo un espíritu voluntarioso, un espíritu de querer levantarlo, de mostrar compasión, consideración con la persona, porque tú vienes de ahí, porque tú también en tu momento cometiste errores y tal vez los estás cometiendo todavía, ¿no? Y cuando uno comete errores, lo menos que a uno le gusta es que le machaquen el error. Uno quiere personas que te levanten el ánimo, que te den palmadas en la espalda, que te ayuden a modificar tu conducta, ¿no? Y no hay nada mejor que eso. Y por eso la iglesia es el mejor lugar, o debe ser el mejor lugar, donde personas con dificultades pueden acudir. Porque allí encontrarán personas que, al igual que ellos, también cometieron errores, también tuvieron dificultades. Y qué bueno encontrar hermanos que en vez de juzgarte, te levanten con espíritu de mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Otro aspecto importante es que debemos evitar una condenación malvada. ¿Qué significa eso cuando Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que midas seréis juzgados, y la vara con que midas también te medirán? Jesús nos está hablando, mi hermano, que la manera con que midas, la manera con que juzgues a la persona, será la misma medida que usarán para juzgarte a ti. Eso es lo que Jesús nos enseña. De la misma manera en que criticas, juzgas a la persona, de esa misma manera se hará contra ti. Mira lo que dice, por ejemplo, Lucas. Vaya nuevamente al Nuevo Testamento, al libro de Lucas, versículo 6. Lucas 6:36. Lucas 6:36 dice así: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dice el 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. La Biblia, Jesús lo está diciendo. Jesús lo dice. Prívate de juzgar. Y ahora vamos a ver por qué. Y ahora vamos a ver más adelante por qué Jesús hace tanto énfasis en que no juzguemos a la gente. En que debemos tener un espíritu perdonador. Que debemos tener un espíritu que evite condenar a la gente. Eso es lo que Jesús nos enseña. Y más te voy a decir por qué. ¿Por qué Jesús insistió tanto en este tema? ¿No? Porque la Biblia enseña que el único que nos juzgará, y hablamos de eso en estos días, la única persona que juzgará será Jesús. Mira lo que dice Juan 5:22. Ve conmigo a Juan 5. Juan 5:22. Dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dios encargó a Jesús para que sea la persona que nos juzgue. Es decir, la misma persona que lucha hoy, el mismo Jesús que lucha hoy para salvarte, será el que más adelante te va a juzgar. Y cuando juzgamos a otras personas, cuando las criticamos, cuando emitimos juicios negativos, infundados en contra de la persona, lo que estamos haciendo es ignorar la autoridad de Jesús, a quien la Biblia ha establecido que será el único que nos juzgará. Y por eso Jesús dice, no juzgues, eso lo tengo que hacer yo. El que juzgará será Jesús. Y usted sabe cuándo, hablamos de eso en la prédica pasada. Llegará el momento en que estaremos frente a Él, decía yo la última vez, en que seremos juzgados por nuestras obras y Él será el que nos juzgue. Y aquí lo dice, Juan 5:22. Jesús dijo, yo delegué en mi Hijo la facultad, la prerrogativa de juzgarlos a todos. Y por eso Jesús lo decía en Juan 7, en Mateo 7.
no juzguemos, porque ya esa tarea está destinada para Él en el momento adecuado. ¿Cuánto dicen amén a eso? Mira lo que dice Romanos 8:33. Más adelante, vaya conmigo a Romanos 8:33. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, el único que tiene la autoridad, la prerrogativa y el poder para juzgarnos, inclusive condenarnos, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos ese poder. Y cuando usted emite un juicio desproporcionado, injusto, está usurpando la autoridad y la prerrogativa que Dios delegó en Cristo. Él es el único facultado y autorizado y que tiene toda la prerrogativa y la autoridad para juzgarnos, ¿no? Por eso quiero darles, amado hermano, 4 razones por las cuales juzgamos a los demás. Quiero darte 4 motivos por el cual la gente juzga a los demás. La primera: juzgamos a la gente debido a nuestra iniquidad. Mira lo que dice Mateo 7, versículo 13. Ve nuevamente al texto base de la enseñanza de hoy, Mateo 7. El versículo 3 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿De qué está hablando Jesús cuando dice eso? Jesús está hablando de la hipocresía. Mira lo que dice el versículo 5. Más adelante, ahí mismo en Mateo 7, el versículo 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mi hermano, yo he aprendido que la persona que critica mucho es una persona hipócrita. La Biblia nos enseña que cómo tú puedes ver la paja del ojo de tu hermano teniendo en el tuyo una viga. Y por eso yo lo asimilo a no mirarte en un espejo y ver los tantos problemas personales que tal vez tú debes tener para tener tiempo para hablar de otros. Mira, el que tiene tiempo para hablar de otros no tiene espejo en su casa. No tiene espejo, mi hermano. Porque yo soy de la opinión que si tú te examinas tú mismo o tú misma, tienes suficientes problemas personales tú para tener tiempo para hablar de otro. Si tienes tiempo para hablar de otro, mi hermano, vaya. Gloria a Dios, tú eres una persona de las únicas que hay en la tierra que no tiene dificultades, que no tiene problemas de ningún tipo. Y mi hermano, si es así, ven a mi casa y yo te doy algunos de los problemas que yo tengo. Porque si tienes tiempo para hablar de otro, quiere decir que no tienes problemas. Pero cuando normalmente tú examinas la vida del que habla, te darás cuenta que pero ¿cómo tiene tiempo para hablar de otro con los problemas que tiene? Con las dificultades personales que tiene en su vida. Pero es como decía cuando hablábamos de las apuestas, es un vicio. La persona que le gusta hablar mal, no importa cómo viva, le fascina hablar mal de los demás. Y cuando ve la vida que tiene, una vida que lleno de problemas o llena de problemas, pero tiene tiempo para hablar de los demás, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que son personas que lamentablemente están enviciadas, ¿no? Y yo he aprendido, mi hermano, que hay personas que hay un axioma que dice que la gente va a encontrar lo que está buscando. Y eso aplica en todos lugares. Eso aplica cuando vas a una casa ajena, cuando vas en tu trabajo, en la iglesia. Mi hermano, mira,
Si hay personas que van a iglesia solamente a buscar lo negativo. Y mi hermano, si tú vas a un lugar para buscar, para solamente fijarte en las cosas negativas, lo vas a encontrar. Porque no hay iglesia perfecta, no hay casa perfecta, no hay trabajo perfecto, no hay nada perfecto. Nada es perfecto. Y si, por ejemplo, tú vas a una iglesia a buscar defectos, sí, vas a ver cómo si el pastor predica de manera defectuosa, si los que cantan lo hacen de manera defectuosa, si la gente que va ahí, cómo van, si estás buscando problemas en la luz, el agua. O sea, hay gente que busca, que solamente van a lugares, no ven lo bueno, y cuando abren la boca es para hablar de la parte mala, porque ahí está su corazón. Hay personas que viven solamente para criticar y para juzgar las cosas malas. Y mi hermano, el que busca encontrar algo malo en algo o en alguien, lo va a encontrar. Porque no hay nadie perfecto. Yo siempre lo he dicho. Mira, yo he lidiado con personas que dicen, no, yo vengo de tal iglesia porque allá no sé qué, yo no, pero acá seguramente vas a encontrar algo también que no te gusta, porque no hay iglesia perfecta, no la hay. Ni en tu trabajo, ni en tu casa, ni en ningún lado. En todo lado habrá cosas que no están bien, que no están correctas. Así que lugares perfectos el cielo. Aquí no hay ninguno. No hay ninguno. Pero hay gente que vive buscando defectos en los demás. Pero como dice la Biblia, no ven la viga que está en su ojo. Tienen tiempo para buscar la paja del ojo ajeno. Tienen tiempo para buscar el polvo que está en el ojo de los demás, pero no ven la viga de su ojo. No tienen tiempo para mirarse al espejo y ver su vida personal cómo anda, pero sacan tiempo para despotricar, hablar mal, evaluar de manera negativa, injustificada, infundada en la mayoría de los casos contra otras personas. ¿No? Y son cosas de las que debemos repudiar. Mi hermano, el hipócrita ve en los demás lo que él es. Lo que él es. ¿No? Por lo general juzgamos a los demás sin tener el discernimiento, sin conocer a la gente, ¿no? Pero vamos emitiendo criterios. Mira lo que dice Romanos 2. Ve conmigo más adelante a Romanos capítulo 2, versículos 1 al 3. Romanos 2, del 1 al 3 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que participan tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 del 1 al 3. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí? Que mi hermano, la manera con que midas, la manera con que juzgas de manera desproporcionada, cruel a veces a la gente, se te volverá. Es como quien lanza un boomerang. Volverá a ti. La manera con que juzgues se te volverá en tu contra en un momento dado. Así dice la Biblia, así dice el apóstol. Y por eso debemos cuidarnos de criticar y juzgar a la gente, y menos cuando no la conocemos, que nos dejamos a veces llevar por lo primero que vemos, sin conocer la trayectoria de la gente, sin conocer el trasfondo, sin conocer todas las partes. Pero hay gente que se goza hablando de otra. Hay gente que lo disfruta, literalmente lo disfruta hablando de otro, hablando mal de otro. Mi hermano, yo he aprendido que no tengo nada bueno que opinar de la gente. Es mejor guardar silencio. Es mejor guardar silencio. Y si alguien está cometiendo un error cuya convicción tienes, acércate a la persona. Si tienes la confianza, claro. Acércate a la persona y hazle ver el error en que está incurriendo. Pero ¿qué hacen los bochinchosos? Se van a echar con mondongo, se van a todos lados a hablar de la persona, pero no hablan a la persona. Entonces son bochinchosos, ¿no? Son personas
que están llenas tal vez de envidia o quién sabe de qué, y gozan disfrutando, hablando mal de otras personas, ¿no? Y mi hermano, Dios ve la maldad del corazón de todos. Dios conoce el corazón de las personas que hablan. Por eso me cuido de no condenar a nadie. Eh, eh, me cuido de lanzar criterios cuya panorama no conozco. Y como pastor me cuido mucho más de eso. Porque hay gente que me viene a decir cosas de otras personas. Mira lo que pasó con fulana, lo que pasó con fulano. Y yo recibo, pero soy prudente. Yo espero conocer todas las caras de la moneda. Por eso me encantaba mi trabajo. Cuando yo estaba en el tribunal, que era el juez, los defensores hablaban, la fiscalía hablaba, los defensores particulares hablaban, los querellantes hablaban. Y cuando yo tenía todo el panorama, ya yo estaba lúcido para poder emitir la decisión. Porque escuché a todas las partes. Pero hay gente, mi hermano, que con que lo dijo una parte es suficiente. Y comienzan a despotricar. No escucharon la otra parte. No escucharon la otra parte. Sin embargo, lanzaron epítetos y destruyeron a la persona. A las 1500, cuando escuchan la otra parte y se dan cuenta que lo que oyeron no era correcto, entonces, ¿cómo tú levantas eso? ¿Cómo tú levantas la reputación de una persona que has enlodado, que has tirado por el piso, por ser imprudente, por la imprudencia de no tener los elementos o las herramientas completas para poder emitir un criterio? Mi hermano, cuando conozco gente así, yo trato de no prestar mucha atención a lo que me dicen, porque la experiencia me dice que el que lo hizo una vez lo seguirá haciendo. Hay personas que solo oyen una sola parte y lo creen como si Dios fue el que lo dijo. Y yo he aprendido, mi hermano, por muy severo que sea lo que me digan, y he recibido informaciones severas, yo digo, wow, pero yo tengo que escuchar la otra parte. Cuando yo escuche la otra parte y yo tenga todos mis elementos, entonces yo puedo opinar y emitir un criterio. Pero me cuido mucho de escuchar algo, de que me dice alguien, por mucha confianza que le pueda tener, me cuido mucho de eso, porque la Biblia me enseña que debemos ser prudentes. Y no podemos juzgar a la gente sin conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque la misma manera en que midas, serás medido más adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Mira lo que dice Lucas. Vuelva nuevamente a Lucas. Yo espero que usted esté navegando conmigo en la Biblia como estamos haciendo. Vaya con Lucas 18. Lucas 18, vamos a leer del 9 al 14, porque hay un pasaje que es conocido por todos de gente que se cree la gran cosa, gente que se creen buena gente y con el derecho de poder juzgar a los demás porque ellos dicen que son buena gente. Y hay un pasaje que Jesús enseñó a ese respecto. Eso está en el libro de Lucas. Lucas 18 del 9 al 14. Mira lo que pasó aquí. Son versículos conocidos. A unos que confiaban en una parábola que Jesús está narrando, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y aquí viene la parábola. Hablando Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús enseñando que
hay personas que se creen lo máximo. Hay personas, y yo las he escuchado, ¿ah? Hay personas que dicen, pero si yo no le hago mal a nadie. Y piensan que porque no le hacen mal a nadie, dicen que son buena gente, ellos se creen con el derecho de poder juzgar a los demás. Igual que hizo este fariseo, que se puso a alabarse él mismo de todas las cosas buenas que hace y comenzó a criticar al publicano que estaba allí. Y la Biblia dice que más justificado salió el publicano que el fariseo que se jactaba de lo bueno que era. Y así hay mucha gente. Hay mucha gente que se creen con el derecho de poder hablar mal, despotricar de otros, juzgar a otros, porque ellos dicen que son buena gente. Y mi hermano, de buena gente solo sabe Dios. De eso solamente lo sabe Dios. Y por eso la Biblia dice, y lo hablé la última vez que enseñé al respecto, que yo les decía que muchos creen que todo se paga aquí. Y no, Jesús dijo, yo daré el pago cuando llegue ese momento. El pago lo dará. Así que los que dicen que son buena gente, ¿sabes de cuántos buena gente hay en el infierno? Te extrañarás la cantidad de gente que ahora dicen que son buena gente y se jactan de poder criticar a los demás porque ellos son buenos, pues. Los demás son malos, ¿no? Y mi hermano, seas ladrón, seas una persona que abuse sexualmente de alguien, que hayas cometido los peores actos conocidos, tienes la misma oportunidad de arrepentirte y venir a los pies de Jesucristo. Tienes la misma oportunidad, ¿no? El hecho que hayas cometido actos reprobables no te libera de la salvación, porque te puedes arrepentir, entrar en el camino correcto y puedes tener vida eterna, ¿no? Por encima de esto que se creen muchas cosas y cuando vas a ver están allá en el lago de fuego. Por eso Jesús nos enseña, cuídate de no hablar mal de otro, cuídate de no emitir juicios negativos de otro, cuídate de eso. Y Jesús siempre tuvo palabras duras con gente que se creía más que otro. Jesús siempre les dio duro cuando hablaba. Les decía hipócritas a cada rato. Un montón de epítetos que Jesús les decía a este tipo de personas. Hay un segundo motivo por el cual juzgamos a las personas. Las juzgamos por nuestra inseguridad. Mi hermano, cuando la envidia y los celos te matan, cuando ves a alguien que tiene éxito en la vida, eso te carcome. Y siempre buscarás el mínimo defecto en esa persona para poder criticar y sacar tu veneno que llevas por dentro que te está destruyendo. Y eso lo vivimos todo el tiempo. Cuando llevas una forma de vida correcta que agrada a Dios y Dios comienza a bendecirte, habrá personas que los celos y la envidia lo están matando. Y cuando eso pasa, ocurre cuando mencioné minutos antes que van a buscar defectos en la persona. No ven todas las cosas buenas ni todas las bendiciones que Dios le da, no. Como saben que por eso no se pueden meter, entonces buscan lo negativo. Observan a la persona solo buscando las partes negativas de ella para poder criticar sobre esos pedacitos. Y así, mi hermano, hay muchos, ¿no? Y por eso nuestra inseguridad nos hace caer en el error de emitir criterios infundados en contra de otras personas. Por eso, mi hermano, yo me alegro que Jesús es el que me va a juzgar. Me alegro mucho que va a ser Jesús el que nos juzgue, porque prestarle atención a personas envidiosas, celosas, porque tal vez la vida de ellos no va conforme a lo que esperan y se están muriendo de la envidia porque a otro le va mejor. Mi hermano, la Biblia dice, como decía en la prédica pasada, trabaja para que te vaya mejor, esfuérzate para que las cosas mejoren en tu vida.
Pero qué ganas con criticar, con buscar defectos en las personas que Dios está bendiciendo para sentirte bien. Y créeme, de esas hay en muchos lugares y la iglesia no escapa de eso. También en la iglesia los hay. También en la iglesia los hay. ¿No? Queremos juzgar a la gente conforme a nuestros parámetros, porque si la juzgamos, si yo la juzgo de acuerdo a mis parámetros, me voy a sentir mejor. Porque hay gente que como no le va bien, tampoco le agrada que le vaya bien a otro. Y hay gente así, y también en la iglesia, ¿no? Los celos los matan. Y eso trae como consecuencia juicios negativos, juicios infundados, de las que Jesús repudia y habla en su palabra. ¿Cuánto dicen amén a eso? Hay otra forma por la cual juzgamos a la gente. Juzgamos también a la gente debido a nuestra ignorancia. En los tiempos de Pablo, la Biblia nos enseña que la gente criticaba mucho a los apóstoles, ¿no? Y en estos tiempos también, en estos tiempos se critica mucho a predicadores, se critica mucho a gente que Dios está bendiciendo, ¿no? Algunos con fundamento, otros sin él, ¿no? Y se critica al cristiano. Usted lo conoce. Nosotros como cristianos seremos criticados, seremos observados. Y por eso tenemos que tener cuidado. Tener cuidado porque la ignorancia de la gente, y eso ocurrió desde los tiempos de Pablo, se criticaba mucho a los apóstoles, se les criticaba. Pero ¿sabe qué? Me encantó, ¿sabe qué respuesta le dio Pablo? Y yo me uno mucho a esa respuesta que Pablo le dio a la gente. Mire lo que dice Primera de Corintios. Vaya a Primera de Corintios. La respuesta que Pablo le dio a la gente que lo criticaba, que hablaba de él. Pablo en una ocasión mencionó lo siguiente. Primera de Corintios 4, versículos 3 al 5. Mire lo que dijo Pablo. Y yo me allano en ese criterio de Pablo. Dice el versículo 3, hablando Pablo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo: mira, ni yo mismo tengo las herramientas para juzgarme a mí mismo. Así que Pablo decía: tengo en poco lo que ustedes quieran hablar de mí. Yo tengo muy en poco. A mí el que me va a juzgar es el Señor. Y entonces da un consejo. Dice: ten cuidado de no juzgar, porque tal como les dije en la prédica esa que hablamos del juicio ante Jesús, va a llegar el momento en que tendremos que rendir cuenta a Jesús y saldrán los secretos guardados que nadie sabe, y ahí será el pago. Es lo que está diciendo Pablo, palabras más, palabras menos, en esos versículos. Y mi hermano, yo me uno a eso. Una de las cosas que a mí me resbala es alguien que pueda hablar de mí y que no me conoce. Como alguien que no me conoce, no conoce mi trayectoria, no sabe, puede emitir criterios en contra de mí. No me conoce. Por eso nunca he prestado atención, no prestaré atención a eso, y tampoco se lo preste usted. Porque tal como dijo Pablo le dijo a la gente: tengo en poco lo que ustedes quieran hablar de mí. Pablo dijo: usted, mira, Pablo en panameño le dijo: me resbala lo que ustedes puedan hablar de mí. A mí el que me va a juzgar es el Señor. Y aunque yo no tengo mala conciencia de mis actos, el que me va a juzgar a mí será Jesús. Y al final le digo: tengan cuidado, porque cuando venga el juicio, lo oculto saldrá.
y Él dará el pago. Eso fue lo que dijo Pablo allí a los Corintios, y me encantó esa actitud de Pablo, lo que estaba diciendo allí. Mire, mi hermano, yo recuerdo que leí en un libro cristiano en una ocasión de una persona, de una señora que iba de viaje. Y mientras esperaba que los llamaran para entrar del avión, la narración dice que ella compró un café, compró una galleta y se sentó en una mesa donde estaba un señor a comerse sus galletas. Y dice el libro que la señora ve que el señor saca una galleta y se la come. Una galleta que supuestamente compró la señora. La señora se le quedó viendo, no le gustó, pero no dijo nada. Ella también sacó una galleta para ella y se la comió. Dice que el señor sacó otra galleta y la mujer se envenenó. Ya la mujer estaba embellacada, como se ve acá. Esta galleta la compré yo. Este señor ni siquiera me dice a mí, ni me pide permiso para comerse mi galleta. Pero tampoco le dijo nada. Y se comió otra galleta también ella. La última galleta, ella dice que ve cuando el señor toma la última galleta, la quinta, la parte por la mitad, le da una mitad a ella y él se come la otra mitad. La mujer quería estallar. La mujer envenenada, ¿no? Toda molesta, como que dice este señor es un fresco, un atrevido, que no sé qué. Bueno, en ese momento llaman del aeropuerto diciendo pues que ya tenían que abordar el avión. La señora contó y su disgusto dejó al señor ahí sentado. Se fue a abordar su avión. Cuando se sienta, cuando va y se sienta en el avión, va a sacar sus lentes para leer. Adivina qué estaba en la cartera de la mujer. Estaban sus galletas que ella había comprado. ¿Qué te quiero decir con esto, amados hermanos? La galleta que ella se estaba comiendo era la galleta del Señor, que ella pensó que era de ella. Pero juzgó al Señor sin tener los suficientes elementos para ellos. La descuidada fue ella, que no se dio cuenta que la galleta que ella compró se la metió en su cartera y que se estaba comiendo las galletas que eran del Señor. Y que el que había actuado con toda la cortesía había sido el Señor, que al final incluso cortó la última galleta, la partió por la mitad, y ya que el Señor vio que ya se comió una galleta, el Señor que compartió su galleta. Pero ella, pensando que el Señor era el fresco, lo maljuzgó. Y así ocurre, mi hermano, en muchos lugares. Gente que sin tener conocimiento, mira, gente que te ayuda. Mira, yo he escuchado comentarios de personas que han sido ayudadas por otros emitiendo juicios negativos. Yo digo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo tú juzgas mal a alguien que te ha ayudado? Pero sí ocurre. Sí ocurre. Gente que te ha dado la mano, que te ha apoyado. Tiempo después, son esa misma gente las que tú la oyes haciendo comentarios negativos. Eso existe, y existe también en la iglesia. También existe en la iglesia. Gente que recibieron ayuda y más adelante emiten comentarios negativos de la persona que te ayudó. Eso existe. Y Jesús nos habla de eso. Cuidémonos de esas personas tóxicas que viven hablando mal, incluso de gente que en algún momento te colaboró y que te dio la mano en circunstancias difíciles que viviste. Eso existe. Eso existe, mi hermano. Cuando no es por la luz, es por el agua, pero critican, hablan mal, lo harán. Y nosotros tenemos que ser suficientemente sabios para no permitir que ese veneno que tienen en el corazón nos afecte. Y por el contrario, acercarnos a ellos, hacerles ver el mal camino que están tomando con esa actitud que desagrada a Dios, y confrontarlo con la palabra, porque la palabra lo dice. Confrontarla con la palabra para que tomen conciencia de que son conductas reprochables para Dios, que son conductas
que no agradan a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, mi hermano, me gusta lo que dice Romanos 14:4. Mire lo que dice Romanos 14:4. Vaya a Romanos 14. Romanos 14:4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor que hace estar firme. Yo he aprendido, hermano, que criticar a la gente no sirve de nada. Y si tengo que emitir un criterio negativo sobre alguien, primero me aseguro de tener los elementos. Me aseguro de tener los elementos. Y mi hermano, los que me están mirando me conocen. Yo llamaré a capítulo a la persona y le diré: mira, tengo esto, esto y esto. Nunca usted me verá a mí llamando a alguien para decir me dijo fulano y tomarlo como bueno. Eso no pasará conmigo. No soy ese tipo de persona. Soy de los que verifico, hago mi investigación y me aseguro de tener los elementos. Y por supuesto, yo te escucharé. Escucharé qué tienes que decir. Y ya después que tenga todos los elementos, entonces yo emitiré mi juicio. Puede ser bueno, puede ser malo. Y el que me conoce lo sabe. Lo sabe. ¿No? Y es lo que la Biblia me enseña, amado hermano. Cuídate de juzgar, de hablar mal de la gente. Vamos a hablar de la del último motivo por el cual criticamos o juzgamos mal a la gente. Debido a nuestra insensibilidad. Debido a nuestra insensibilidad. Vaya al libro de Juan. Juan capítulo 3, versículo 17. Juan 3, 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? La Biblia lo dice. Dios no envió a Jesús para condenar, sino para salvar. Sino para salvar. ¿Cuántos dicen amén, amén? Porque, mi hermano, hay gente que es rápida para juzgar y condenar a gente que Dios quiere salvar. Somos prontos y rápidos para criticar a la gente, para hablar mal de otros. Y tal vez Dios lo quiera rescatar, Dios quiera salvar a esa persona. Repito, tal vez la persona hizo mal, tal vez tienes el conocimiento de que la persona hizo mal, pero el juicio de reproche no nos corresponde a nosotros. El juicio no es prerrogativa nuestra. Esa decisión no nos corresponde a nosotros juzgarla. Imagínense que nosotros, cuando venga alguien a la iglesia, le preguntemos: ¿mataste a alguien? ¿Hiciste algo malo? Aquí no puedes entrar. ¿Qué clase de iglesia es esa? Y yo siempre he dicho, la iglesia es el lugar donde llega gente con problemas, donde llega gente que se cae y se levanta, donde llega gente caída. Mi hermano, si todo el mundo fuera perfecto, no hubiese iglesia, la gente no fuera a la iglesia. Mucha gente va a la iglesia precisamente porque tiene problemas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para que cuando llega la gente con su situación, juzgarla o vedarle la entrada, dependiendo de lo que hizo? No. Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Y nosotros tenemos que tener la misma mentalidad de acoger a la gente, darle todo el amor y el cariño, claro, levantarla, restituirla, hacerle volver de su mal paso, pero levantarla con espíritu de mansedumbre. Nada ganamos con criticarla y ofenderla y hacerla sentir mal, peor de lo que se siente ya. Y por eso hay mucha gente insensible, que se les olvida de dónde vienen, que se les olvida que también tuvieron sus problemas en su momento, y se gozan criticando a los que recién llegan, que vienen con sus problemas, y son rápidos para criticar y condenar a la gente.
Y tú no sabes si Jesús lo quiso salvar. Tú no sabes si Jesús lo quiere levantar. Mi hermano, nosotros debemos desear que todo el mundo se salve. Nosotros no podemos tener una mentalidad de que, bueno, tú vas para el día, tú vas para el infierno y nosotros decidir quiénes son buenos y quiénes son malos. Eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde darle el amor a la persona, restituirla, levantarla, darle palabra de Dios y ayudarla a que pueda tener vida eterna. Nosotros no ganamos nada con procurar condenar y juzgar a la gente, ¿no? Por eso debemos cuidarnos de levantar ese tipo de comentarios. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, nosotros debemos procurar o debemos tener el deseo de que nadie se pierda. Nosotros no queremos que nadie vaya al infierno, nosotros queremos que todos vayan al cielo, ¿no? Y esa es una de las atribuciones que debe tener toda iglesia. Nosotros debemos ser el lugar en donde las personas lleguen para restituirlas, para que tengan el derecho de ir al cielo a través de la palabra de Dios. Ese es trabajo suyo y mío. Nosotros no podemos traer gente a la iglesia y desear que vayan al infierno. No, eso no es trabajo nuestro. El trabajo nuestro es el contrario. El del diablo es ese. El diablo quiere que vaya gente para el infierno con él, pero no el de la iglesia. Por eso nosotros debemos amar a la gente que llega, no importa el problema que tenga. También lo tuviste tú cuando llegaste a la iglesia. Haz memoria para que veas. Entonces debemos tener juicios positivos de levantar a la gente, no hundirla más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. ¿No? Cuando Jesús vio a Zaqueo en el árbol, ¿cuántos recuerdan el pasaje? La Biblia dice que Jesús iba caminando, ve a Zaqueo, se trepó un árbol para que Jesús lo viera. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús cuando vio a Zaqueo? No le dijo hijo del diablo, porque recuerden que Zaqueo era el cobrador de impuestos, era odiado por la gente, por sus paisanos en Jerusalén. Pero Jesús cuando lo vio en el árbol no le dijo hijo del diablo, baja de ahí para fulminarte. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, Zaqueo, baja de ahí, que es necesario que yo pose en tu casa esta noche. Usted conoce la historia. Y de ahí Zaqueo cambió, devolvió todo lo que le había robado al pueblo. No lo odió. Y mi hermano, seguramente, si tú conoces que alguien mató a otro y llega a la casa, tú lo quieres matar y quieres decirme, pastor, él mató a alguien, no deje que venga aquí. ¿Pero por qué? Todos tenemos el mismo derecho de buscar a Dios, no importa lo que hayamos hecho, ¿no? Y Jesús sí sabía la trayectoria de Zaqueo. No tal vez como algunos que critican a la gente sin conocer la verdad. Jesús sí conocía la vida de Zaqueo. Jesús estaba autorizado para poder repudiarlo y condenarlo. Pero Jesús no hizo eso. Jesús no lo odió. Jesús lo amó. Y le dijo, baja de ahí que tengo que estar en tu casa hoy. ¿Qué haría usted? Si alguien que cometió un crimen va a tu casa a buscar de ti consuelo y palabra de Dios, ¿le dirás, no vengas a mi casa porque mataste a alguien? Eso no es lo que Jesús nos enseña. Y mi hermano, la Biblia es clara y nos dice que levantar juicios primero no nos corresponde. La Biblia dice, el juicio les corresponde a Jesús. Y mi hermano, como dije aquella vez, no querrás estar ahí si tus obras no son buenas. Si tus obras no son buenas, temblarás cuando llegue ese momento. Pero la Biblia lo dice, el que está facultado para juzgar es Jesús. Si nosotros hacemos juicios contra las otras personas, lo que estamos haciendo es usurpando una prerrogativa que está asignada a Jesús. Ni usted ni yo somos nadie para levantar juicios infundados y malintencionados en contra de alguien. Si tienes un conocimiento fundado de que alguien está incurriendo en un pecado que está en la Biblia, que Dios establece como pecado, tú puedes acercarte a la persona y tratar de persuadirla de que deje ese mal paso. Pero hacer juicios es otra cosa, ¿no? Hacer juicios sin tener elementos es lo que Jesús deplora, es lo que Jesús critica y nos advierte a nosotros para que
tengamos ese mismo sentir que tuvo él al momento de emitir criterios en contra o emitir criterios sobre alguien. Así que, finalmente, ¿qué aprendemos con este mensaje de hoy? Aprendemos que debemos aplicar una sabia evaluación. Aprendemos que debemos evitar una malvada condenación. Malvada condenación es cuando tú condenas a alguien sin tener los elementos, sin siquiera saber si es cierto o no. De lo que hay muchos. Y también en la iglesia los hay. En todas las iglesias hay gente así. También aprendemos que debemos saber diferenciar entre paja y viga. Tú tienes que saber o tienes que tener la prudencia de primero ver la viga de tu ojo. Mira, mi hermano, yo procuro ver la viga de mi ojo. Yo no tengo tiempo para ver la paja del ajeno cuando yo pueda tener viga en el mío. Es decir, lo que nos está diciendo Jesús es, primero examina tus propios problemas. ¿Te sobra tiempo después de ver tus problemas para poder hablar de otro? Si te sobra tiempo después de ver tus problemas, tal vez. Pero normalmente el que habla mal de otro, chequéale la vida y verás. Obsérvalo para que veas, o obsérvala para que veas. Llena de problemas o lleno de problemas. Pero tienen tiempo para hablar de otros. Eso es lo que nos quiere enseñar Jesús aquí. Y dice que así como midas, serás medido. También nos enseña que debemos identificar y tener cuidado con aquellas personas que llegan vestidos que son lobos vestidos de ovejas. Mucho cuidado, que también los hay en todas partes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Quiero terminar con lo que dice Santiago 2, versículo 13. Con esto quiero terminar. Me encanta lo que dice Santiago 2, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Excelente versículo. Usted debe subrayarlo en su Biblia. Voy a leerlo nuevamente. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Mi hermano, usted sabe, cuando estemos delante de Jesús en el juicio, ¿qué es lo que yo quisiera? Yo quisiera que se tuviera misericordia conmigo. El texto dice, el que no hace misericordia, es decir, aquel que emite juicios desproporcionados, injustificados, infundados, que condena y critica inmisericordiamente a otra persona, esa persona, cuando le toque el juicio, tampoco habrá misericordia con él o con ella. Eso es lo que nos dice aquí. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Ve lo peligroso que es hablar mal de la gente sin tener los elementos de convicción para hacerlo? ¿Ve lo peligroso que es, amado hermano? Si tú condenas y criticas abiertamente a alguien de aspectos que ni siquiera te constan, igual se te juzgará a ti. No habrá tampoco misericordia contigo. Y eso lo hablé también la última vez. No habrá misericordia con el que no tuvo misericordia. Por eso, mi hermano, cuando la gente viene a la iglesia, a mí no me importa qué hizo. A mí me importa lo que hará después que entra a la casa de Dios. A mí me importa la conducta que tendrá después de venir a los pies del Señor. Y por eso la Biblia dice que el que viene al Señor es nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron. Y así debemos nosotros verlas también. Por eso nosotros no podemos discriminar, nosotros no podemos emitir criterios ni juicios de valor de personas que vienen a la iglesia, porque todos vinimos con problemas. Haz memoria y verás. No viniste a la iglesia porque te cayó bien la iglesia. No.
Seguramente viniste algún día a la iglesia porque también tenías problemas, igual que todos los que llegamos ahí en un momento dado. Así que me molesta, me enfada saber que alguien emitió juicios de alguien de que por los problemas que tuvo. Pues tú tuviste problemas también cuando viniste a la iglesia. No tenemos que levantarlos con amor, recibirlos con todo el cariño posible, levantarlos con espíritu de mansedumbre y procurar que vaya al cielo. Porque para eso Dios nos dejó esa comisión de salvar, no de condenar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Dios no nos ama por lo que somos, sino que Dios nos ama por lo que podemos llegar a ser. ¿Cuánto les gusta eso? Y por eso quiero terminar, amado, amado, diciéndote lo siguiente. Dios no nos juzga, sino que Dios quiere que cambiemos. Hacer juicios no nos hace mejores personas. Cuando criticamos y hablamos mal de la gente, con razón o sin ella, debemos ser sabios. Cuídate de emitir juicios que no te consten, que no tengas las pruebas ni los elementos de convicción para poder emitir un criterio. Y si los tienes, sé prudente de cómo lo vas a utilizar. Lo más confiable y lo que te puedo recomendar es acércate a la persona. No se lo digas a todo el mundo. Acércate a la persona o busca a alguien que tenga la confianza con la persona para que así podamos ser de ayuda y no en perjuicio. Porque mi hermano, como dice la Biblia, con la misma medida que juzgues, serás juzgado. Y no querrás que el juicio de Dios, que es definitivo y es mortal para los que no tienen buenas obras, te alcance. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, mi Dios, por transmitirnos y enseñarnos la importancia de cuidar nuestras opiniones, de cuidarnos de hacer juicios en contra de personas cuando no tenemos los elementos ni tenemos las pruebas suficientes para ello. Que nos cuidemos de eso. Que enseñemos a nuestros hijos a cuidarse de emitir criterios en contra de personas cuyos elementos no les constan, porque la Biblia nos enseña la importancia de ello, y que de la misma manera en que podamos emitir criterios, así también se emitirán en contra nuestra. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, y yo te pido, Dios, que toda nuestra iglesia, Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos, reciban esta palabra y reciban la enseñanza que en ellas trae. Cuidarnos de hacer juicios negativos de personas. Cuidarnos de levantar falsos, de emitir evaluaciones de aspectos que ni siquiera te puedes asegurar que son ciertas o no. Sino que seamos prudentes, que seamos sabios, que sepamos administrar bien los conocimientos que tengamos de alguien y poder ser de ayuda y no de perjuicio para cada una de ellas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas protegiendo en esta pandemia, que sigas siendo propicio a nuestras necesidades, a nuestras peticiones, que tú, Señor, mantengas sano al pueblo, que no haya enfermos en el Centro Cristiano Embajadores de Cristo, que nos mantengamos unidos, unánimes en oración en nuestras casas, que estemos en armonía en todas las casas, todos los matrimonios que se consoliden, que estén sólidos, que sean familias fuertes, y que estemos, Señor, unidos a tu palabra mediante este medio tecnológico que nos has abierto, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú suplas las necesidades de cada una de nuestras casas, de cada uno de nuestros hermanos. Bendícelos, suple lo necesario y ayúdanos, Dios, para que se den las condiciones para que podamos volver a tu casa a alabarte, a honrarte y a glorificarte. Te damos gracias, Señor, por la semana que viene, que será la semana de aniversario
un cuarto aniversario de nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que aún en nuestras casas nuestro pueblo se mantenga unido, nuestro pueblo haya crecido y se haya mantenido unánime en tu palabra, Señor. Gracias por sostenernos, por ayudarnos y por habernos traído hasta donde hemos llegado, mi Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Espero que esta palabra sea de instrucción y de edificación para todos. Y nos vemos el próximo viernes en nuestro acostumbrado viernes de enseñanza. Dios le bendiga.